Muy buenas tardes nuevamente, estimados hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a dar comienzo a esta cuarta clase de predicación expositiva. Esperamos en el Señor que sea una clase bendecida, una clase donde sigamos creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como lo ordena el Espíritu Santo al inspirar al apóstol San Pedro ahí en su carta, en su primera carta, que debemos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Comentarles, amados hermanos, que el contexto, es decir, la comprensión del contexto realmente es crucial para interpretar correctamente cualquier pasaje de la Escritura. Sin un entendimiento adecuado del contexto, es fácil malinterpretar el pasaje o el mensaje, ¿cierto? Y aplicar incorrectamente las enseñanzas bíblicas. Y si lo interpretamos de manera incorrecta, nuestro sermón va a ser incorrecto. Hoy día vamos a ver dos ejemplos y además vamos a escuchar a dos hermanos que hoy también tienen hoy día que entregar una de las exégesis o uno de los contextos, responder las preguntas de esas 26 preguntas que habían. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Cierto? Son cosas interesantes como el contexto histórico, como el contexto cultural. ¿Qué es el contexto cultural? ¿Qué es el contexto lingüístico? ¿Qué es el contexto literario? ¿Qué es el contexto teológico? Recordemos que el estudio del contexto es una herramienta poderosísima en la exégesis bíblica, permitiéndonos a los maestros y a los predicadores como usted y como yo, interpretar las escrituras con precisión y profundidad. Fíjese que si usted hace el trabajo de exégesis y luego lo compara usted con los eruditos, téngalo por seguro que si hace todos estos pasos que estamos aprendiendo, usted no va a estar muy lejos de lo que los comentaristas abordan o señalan, ¿cierto?, cuál debe ser la correcta interpretación de un pasaje determinado. Esperamos, ¿cierto?, que esta clase de hoy día nos inspire a profundizar en el estudio del contexto bíblico y a aplicar estos principios en su propio estudio de la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo general, cierto, de hoy día? Es desarrollar la habilidad de interpretar pasajes bíblicos de manera precisa y efectiva mediante el análisis del contexto literario, histórico, cultural, teológico y bíblico completo. Tengo la plena seguridad que al finalizar esta clase, usted podrá definir la exégesis bíblica y sus componentes más graves. Ahora, también creo que podrá identificar los diferentes tipos de exégesis bíblica, ¿cierto? ¿En qué parte a usted le corresponde ahora? Le corresponde el análisis, la observación, la interpretación y después la aplicación. Ahí sí, que estoy ingresando, hermanos. Entonces, ese sería el objetivo general y el contenido de esta clase. Seguimos nosotros viendo, ya vimos qué es la homilética, el recorrido histórico de la homilética, vimos el fundamento teológico de la homilética y ahora estamos en la parte de la elaboración del bosquejo, que es previo. Todo lo que estamos haciendo es previo a la elaboración del bosquejo. Luego vendrá la introducción, la ilustración, la aplicación y la conclusión y finalmente los tipos de sermones y vamos a analizar qué es un sermón expositivo, pero prácticamente este último punto, con todo lo que hemos hecho, eso es el sermón expositivo. El resumen de la clase pasada, bueno, vimos la elaboración, permítanme, esperemos un segundo, vimos la elaboración del bosquejo, previo al bosquejo, analizamos la observación y parte del análisis. Bien, los cuatro elementos de la exégesis, estamos haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada, son cuatro elementos: en la observación, ¿cierto? El análisis, que vamos a ver vamos a ver hoy día, el terminar con el análisis y la interpretación, y la aplicación finalmente. Recordemos, a manera de introducción, que la observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. Espera un segundo. De ella parte la interpretación precisa de la observación y la aplicación correcta. La observación contesta la pregunta, decíamos la semana pasada, ¿qué significa el pasaje? Recordemos que la exégesis bíblica es un proceso metódico para interpretar el significado de los textos bíblicos.
Su objetivo, por lo tanto, es comprender el mensaje original que el autor pretendió transmitir a la iglesia, a un pueblo determinado. J. Parker dice que la Biblia no fue escrita para nosotros, fue escrita primariamente para una iglesia, pero como somos parte del pueblo de Dios, también es absorbida para nosotros en su aplicación. ¿Me entiende? Porque el texto original es una carta que está escrita a la iglesia de Tesalónica. Yo no soy parte de la iglesia de Tesalónica. Lo que pasa es que esa carta a Tesalónica son principios que se establecen para toda la iglesia universal, lo que se denomina también la iglesia invisible. Le explico este término para que podamos entender. Los teólogos hablan de la iglesia visible, que es el conjunto de creyentes o de personas que están en una iglesia local. Esa es la iglesia visible, lo que yo Sí, puedo ver, los sí, 40, los 50, los 100, los 2000, las 3000 personas que están en una iglesia local. Pero la iglesia invisible es la que el Señor conoce, porque sí. recordemos que no el 100% de las personas que están en una iglesia local son genuinamente convertidos. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, decíamos que la observación, ¿ya? Que este es el primer elemento, la observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. De ella parte la interpretación precisa y la aplicación correcta. Entonces, también vimos la semana pasada, ¿por qué la observación? Que es el puntapié final, es cuando yo pongo la llave al vehículo para comenzar a andar. ¿Y por qué es importante la observación? Es lo más importante del proceso, de aquí comienza todo. La Biblia es la autoridad y no nuestras ideas preconcebidas. ¿Acuerdan lo que yo les decía? No vayamos, cuando hagamos exégesis, cuando interpretemos un pasaje, no vayamos con ideas preconcebidas al, a estudiar el texto. Por ejemplo, cuando nos dicen que el Señor dice que debemos atar y desatar, y Él va a respaldar, ¿no es cierto? Pero si ustedes hicieron la exégesis de ese pasaje de ahí de Juan, ¿qué significa atar y desatar? ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos con ideas preconcebidas porque escuchamos a un pastor que dijo, porque escuchamos a un maestro que dijo que atar y desatar es el poder que tiene el creyente para atar y desatar las tinieblas, para atar y desatar los demonios. No, 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 no. No, 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 no exacto. es eso. No es eso. Pero para llegar a esa conclusión, usted tiene que estudiar el contexto, que es lo que estamos haciendo hoy día. Tercero, nos encontraremos con cosas que no queremos oír. Una buena comunión con Dios y ser sensible al Espíritu Santo nos ayudarán a ver claros, a ver más claro y a anhelar la verdad. La observación responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? Es decir, la evidencia. Y nosotros vimos que el primer paso es la oración. Sin lugar a duda que el primer paso para todo, para el estudio, para la predicación, para mi devocional, para mi culto familiar. Yo le llamo culto familiar, les comento que todos los viernes nos reunimos con mi esposa y mis niños acá en mi hogar y hacemos un culto familiar. Y estamos aprendiendo los 10 mandamientos. Ahí estamos, han sido bien ricas las preguntas que han surgido ahí con mi hijo Ignacio, con Antonia y con mi esposa Valentina. Mi hijo el otro día, permítame esta licencia, el otro día me preguntó, papá, y esta es una pregunta de tercer año de teología. Me dijo, papá, tú me has enseñado que Jesús es Dios. Sí, hijo, Jesús es Dios, pero también me has enseñado que Jesús es una persona. Estoy confundido, papá. ¿Me puedes aclarar por qué Jesús es Dios y también persona? ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Entonces, en la medida que nosotros en nuestros cultos familiares vamos aprendiendo esas cositas. Bueno, entonces, lo primero es la oración. Cuando yo entro, pongo mi cuaderno, mi Biblia, mi computador abierto, lo que tenga para estudiar, la oración. Señor, guíame. Quiero que ilumines mi mente para aprender, ¿cierto? Es a menudo el elemento que falta muchas veces en el estudio bíblico, decíamos la semana pasada.
Por lo tanto, usted está a punto de aprender el método más eficaz de estudio bíblico que hay, que es la exégesis, estos 4 pasos. ¿Mm? No llegue a la Biblia con las conclusiones hechas. Saque las conclusiones de la propia Biblia. Lo que usted afirma creer, la Biblia lo respalda. La verdad no se consigue por nosotros mismos. La verdad es revelada únicamente por el Espíritu Santo, previo a un trabajo minucioso que usted ha ido desarrollando, ¿cierto? Paulatinamente. Entonces, el segundo paso de la observación es las preguntas. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo? ¿Quién escribió el libro? ¿Qué escribió el apóstol San Pablo? ¿Qué escribió Ezequiel? ¿Qué escribió Moisés en Génesis? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué año? ¿Dónde lo escribió? Recordábamos que el apóstol San Pablo escribe la carta a la iglesia de Filipo. ¿De dónde la escribió? ¡Wow! Y ahí en el capítulo 4, verso 13, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¿Y saben de dónde estaba escribiendo Pablo? De la cárcel. ¿Y por qué escribió el apóstol San Pablo esa carta a Filipo? ¿Cómo la escribió? Bueno, estas son preguntas. Estas preguntas son elementales, son básicas de la observación, de alguna observación precisa que usted debe hacerle al texto, que es esencial para la interpretación exacta que usted va a conseguir cuando haga la interpretación. La tercera pregunta es, subraye todas las palabras y frases claves del texto. Perdón, ahí sí. Subraye todas las frases y todas las palabras que usted le llame la atención, las frases claves que le llamen la atención. Luego, elabore una lista de preguntas, de textos. ¿Mm? Eso fue lo que vimos, lo que nosotros vimos la semana pasada. Y la clase de hoy, amados hermanos, taller número 2, el contexto de la exégesis, que está dentro de los 4 elementos para estudiar un texto. ¿Cuál es la importancia del contexto? Cuando leemos la Biblia, es fácil sacar versículos de su contexto y a veces aplicar interpretaciones erróneas. El contexto nos ayuda a situar un pasaje dentro de un marco adecuado, evitando malentendidos y aplicando las escrituras de manera precisa, hermanos amados. Sin un contexto adecuado, corremos el riesgo, usted y yo, de desvirtuar el mensaje original de los autores bíblicos y de malinterpretar la intención divina del Espíritu Santo detrás del texto. ¿Cómo definimos el contexto? El contexto abarca varios niveles, varios aspectos que debemos considerar para una interpretación precisa. El contexto inmediato, el contexto del capítulo, el contexto del libro, el contexto histórico y cultural y el contexto teológico. Vamos a ir analizando un poquito más sobre esto. Ya vimos la observación, ahora estamos en la parte del análisis, luego vamos a ver la interpretación y la aplicación. ¿Y qué es el análisis? Es el proceso de descomponer el texto. Después que yo oré, le hice las preguntas precisas, observé, hice una lista de las palabras, de las frases, ahora empiezo a desarrollar este análisis, ¿cierto? ¿Para qué? Para examinar sus partes y entender cómo se relacionan entre sí. Esta fase, el análisis, se enfoca en el desmenuzamiento del contenido del texto y la investigación de los elementos lingüísticos y contextuales. Por eso que estamos viendo ahora la parte del contexto. Dijimos, el contexto lingüístico, el contexto histórico, qué pasaba en la iglesia de Roma cuando Pablo escribió, dónde estaba, qué componía, qué elementos componía la iglesia de Roma. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Por ejemplo, cuando Pablo le escribe en el primer libro o la primera carta. ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿En qué contexto histórico? ¿Cuál era la cultura, cierto, de la iglesia que estaba en Corinto? ¿Por qué Pablo, por ejemplo, le dice a las mujeres eh, 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 no se quiten el velo o vayan con velo a la iglesia? ¿Saben por qué Pablo dice eso? Porque si usted estudia el contexto histórico-cultural,
De esa carta, usted va a llegar a la siguiente conclusión. En la iglesia de Corinto, o en Corinto, que una ciudad cosmopolita, era como Valparaíso, por ejemplo, como San Antonio, Pastor Salgado, como San Antonio, o como, hablando, ¿cierto?, de su tierra, de Talcahuano. Era una ciudad cosmopolita, ¿cierto? Era un puerto donde llegaban muchas embarcaciones, muchos marinos. Y ahí estaba la diosa Diana. La diosa Diana era la diosa del sexo. Y la forma en que las sacerdotisas de ese templo a Diana se identificaban, se rapaban el pelo, es decir, andaban peladitas. Entonces Pablo le dice que las mujeres usen velo. ¿Para qué? Para que no las confundan con las sacerdotisas de Corinto. Pero hoy día, lamentablemente, algunas iglesias, digo lamentable porque no estudian el contexto histórico y cultural, obligan a las hermanas a usar velo, cuando el contexto cultural nos dice que el motivo, o sea, la verdad bíblica era cultural. No sé si me explico para que podamos entender lo que es el contexto cultural. La estructura del texto. Vamos a analizar Romanos 8:28, pero lo vamos a ver enseguida. Y luego tenemos la aplicación. Nosotros, a mayor abundamiento, el análisis dentro de una exégesis bíblica es un proceso detallado y sistemático que busca comprender el significado del texto bíblico en su contexto original. Aquí están los principales aspectos que comprende en análisis lingüístico y gramatical. ¿Qué es el análisis lingüístico y gramatical? El análisis lingüístico, el lenguaje original, en el fondo, estudia el texto en su idioma original. Usted me puede decir, hermano, yo no tengo idea de hebreo y no tengo idea de griego, pero hay elementos, hay herramientas. Yo les dejé a ustedes un link, ¿cierto? Donde usted puede extraer todos los comentarios que usted pueda imaginarse, todos los textos de griego y hebreo. Le dejé una página que es Logos Calogos, donde usted puede consultar una palabra que a usted le llama la atención. Por ejemplo, Primera de Pedro 3:15 dice, por cuanto debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! A mí, cuando yo estudié ese texto, cuando tuve que predicarlo en nuestra iglesia local, la palabra crecer, cuando la llevé, hice el análisis y después busqué el contexto, busqué el lenguaje original, wow, voy a un diccionario, perdón, a Logos Calogos y me encuentro con que ese verbo está en modo imperativo. ¿Y qué significa si está en modo imperativo? Es una orden que da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Debemos, no nos dice que si quieres estudiar, debemos estudiar el conocimiento de Cristo y también crecer en su gracia. ¿Se da cuenta? Luego tenemos nosotros el contexto histórico y cultural. Ya vimos un ejemplo, examinar la época en que se escribió el texto, incluyendo eventos políticos, sociales y religiosos que puedan haber influido en su contenido y mensaje. ¿Ya? Eso es importantísimo, importantísimo. El contexto cultural considera las prácticas culturales, las creencias y normas sociales del tiempo para entender cómo estas influencias afectan la interpretación del texto. ¿Ya? Eso es importante. Vamos a ir viendo todo esto con ejemplos para que, para que entendamos. Luego tenemos el contexto literario y estructural. ¿Qué es el contexto literario? Bueno, identifica el género del texto. Si es narrativo, por ejemplo, si es poético. Recuerde que los salmos y proverbios son poéticos. Es poesía. Cuesta hacer doctrina de las poesías. Hay contextos legales, por ejemplo, la carta a los romanos es una carta legal, doctrinal. Todos los términos que están ahí en la carta a los romanos, Pablo los extrajo de la lex romana. Por ejemplo, la palabra justificación. ¿Qué es la palabra justificación? En la lex romana, en la ley romana, era declarar inocente a alguien.
Y Pablo dice que somos justificados por fe. Entonces, cuando usted cree en Cristo, usted es justificado delante de Dios, es decir, es declarado inocente. Por eso es que es necesario entender el contexto literario. Pero tenemos también el profético. Apocalipsis es un libro profético. Bueno, para ajustar la interpretación al tipo de literatura y sus convenciones. La estructura del texto, analizar la organización del texto y cómo las diferentes secciones se interrelacionan para contribuir al significado general del pasaje, el análisis teológico, que en el fondo es sacar la doctrina que está hablando el escritor en ese proceso. Luego tenemos el análisis teológico y temático y la aplicación hermenéutica, que es la última parte ya, cuando usted ya interpreta prácticamente el pasaje. Vamos entonces a analizar el contexto. ¿Por qué es tan importante el contexto al estudiar la Biblia? ¿Por qué es tan importante? Imagine que está leyendo un libro y encuentra usted una frase que dice, el héroe venció a todos sus enemigos. Si no conoce la trama completa, podríamos malinterpretar quién es el héroe, qué enemigo enfrentó o cuál fue el verdadero logro. Conversaba un día atrás con una hermana que va a presentar su tesis ahora, pero no voy a decir, ella lo va a explicar, pero va a contestar la pregunta que aparece ahí, pues. ¿Quién es el ladrón de Juan 10:10? Muchos lo malinterpretan porque sacan el contexto de un contexto y dicen que el ladrón es, lo dejo hasta ahí nomás. Bueno, lo mismo sucede con la Biblia. Los pasajes bíblicos no existen en aislamiento, están inmersos en un contexto literario, histórico, cultural. Es una cosa, es una bola de cosas que usted responsablemente tiene que estudiar. Si bien es cierto, esto es literatura, ¿ya? Que ya algo he hablado, usted tiene que leer todo esto y lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a hablar ahora del contexto. Ponga mucha atención. Este es un texto, ¿ya? Es decir, un versículo. Puede ser varios versículos que usted va a predicar. Usted dice, ya voy a predicar de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O quiere predicar de Romanos 8:28. Dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere predicar de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Ese es su texto. Para entender estos pasajes, usted tiene que leer lo que hay antes y lo que hay después. Porque si no tiene claro lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted puede decirle, hermano, ponga su negocio, total, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Hermano, invierta en la banca, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, vaya con fe, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pablo quiere decir eso? Veamos. Por lo tanto, usted tiene que leer lo que dice antes y lo que dice después. Ese es el contexto inmediato. Es decir, los versículos y pasajes que rodean al texto específico. Los que rodean al texto que usted está estudiando. Analizar el contexto inmediato nos permite entender cómo el pasaje se inserta en la argumentación o narrativa que lo rodea. Versículos anteriores y versículos posteriores. Luego está el capítulo. Si no le es claro, usted lea el capítulo completo, porque la estructura y el propósito del capítulo en el que se encuentra el pasaje de Filipenses 4:13, ¿cierto? Este contexto nos ayuda a ver cómo el pasaje contribuye al tema general del capítulo. Por ejemplo, hermanos amados, Efesios capítulo 4, verso 20, creo que 20-21, habla de los 5 ministerios, ¿cierto? Dice que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Y hoy día se habla, los apóstoles modernos hablan del ministerio quíntuple. Y hablan del ministerio quíntuple. Cierto que el Señor le dijo ahí a Peter Wagner en el año 1975,
Un momentito, pero el contexto del libro me lleva a mí a buscar en Efesios capítulo 2, es decir, 2 capítulos antes, que el apóstol San Pablo dice que Dios, que los profetas y los apóstoles pusieron el fundamento y que Cristo es la piedra angular de este fundamento. ¿Qué quiere decir eso? Por eso que ya no hay más apóstoles y más profetas del estilo de Juan el Bautista, que fue el último profeta. Por eso que hoy día ya no hay apóstoles, porque ellos ya pusieron el fundamento al escribir la Biblia del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Y luego tenemos, si no está claro en los capítulos anteriores, en los capítulos después, usted está obligado a leer el libro completo. El mensaje general y los temas principales del libro bíblico, entender cómo el pasaje se relaciona con el libro completo, ayuda a interpretar su función y significado en ese contexto. Y luego, por supuesto, el contexto de toda la Biblia, ¿va? Hasta que usted encierra el círculo y usted ya tiene clarito lo que significa el texto que usted va a predicar. Veámoslo con un ejemplo. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Hagamos un pequeño ejercicio de este pasaje. Primero, Romanos 8:28. No lo entiendo y sabemos los que aman a Dios. ¿Qué significa con que? Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué significa todas las cosas? ¿Quiénes son los llamados? Wow, son 2 preguntas que yo legítimamente me hago. Son todas las cosas me ayudan a bien, pero oiga, hermano Alejandro, ¿cómo todas las cosas? Pero si estoy sin pega, mi mamá está en el hospital, ¿cómo me puede decir que todas las cosas me ayudan a mí bien? Bueno, veamos, ¿de qué se trata este pasaje? ¿Cuál es el contexto inmediato? Romanos 8:29 al 30, ¿cierto? Lo tengo aquí en mi escritorio, se lo voy a leer. Dice, y de igual el 26 al 27, que es el contexto anterior, este, este, y el contexto siguiente, que son esos versículos. Leo el 26 y 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos qué debemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, ¿cierto?, del corazón. Amén. Perdón, la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Bueno, estos versículos hablan de cómo el Espíritu Santo intercede por los creyentes, ayudándolos en su debilidad y en sus oraciones, lo que proporciona un marco de apoyo y fortaleza en las dificultades. ¿Se va entendiendo ahora Romanos 8:28? No, no todavía. Amén. Ahora voy a leer el 29 al 30, porque los que antes conoció, ¿cierto?, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, no sé de memoria, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Él predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versículos continúan con la idea de que Dios tiene un plan soberano y eterno para aquellos a quienes ha llamado. Entonces, Romanos 8:28, cuando dice, conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los creyentes, ¿cierto? Por lo tanto, estos versículos continúan con la idea de que Dios tiene un plan soberano y eterno para aquellos a quienes ha llamado, destacando el propósito redentor de Dios desde la predestinación hasta la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Cuando estemos en la presencia de Cristo. ¿Se da cuenta que esto es seguridad en Cristo? Amén. No entendí el pasaje, no entendí Romanos 8:28 con el contexto inmediato o el contexto siguiente. Voy al capítulo. ¿Qué me dice Romanos 8, el capítulo 8 de Romanos? Bueno, el capítulo 8 de Romanos aborda la vida en el espíritu, la esperanza en medio del sufrimiento,
Es cosa que usted se lea todo el capítulo y va a llegar a esta conclusión que yo llegué. Y aborda la certeza de la seguridad y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por lo tanto, el versículo 28 se inserta en el contexto de esta seguridad y confianza en el plan divino. Por lo tanto, amados hermanos, todo lo que le sucede a usted, sea bueno, sea malo, es parte del plan de Dios para usted. Amén. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, subrayamos que todo lo que sucede a los que aman a los que aman a Dios, ¿y quiénes aman a Dios? Los creyentes en Cristo, pues. Están bajo su control y tienen un propósito. Por eso usted no está solo. Ya, hermano Alejandro, no entendimos el Romano 8:28 con leer el capítulo 8. Bueno, vamos a leer el libro completo, los 16 capítulos de Romano, ¿cierto? ¿Y qué observamos del libro? Que este libro, gracias al Señor, para la gloria de Dios, yo hice un libro de estudio inductivo de Romano. Nuestras primeras clases en nuestro instituto fueron del libro de Romano. Y en Perú también di unas clases sobre el libro de Romanos. Bueno, la carta a los romanos es una exposición teológica profunda sobre la justicia de Dios, la justificación por la fe y la vida en el Espíritu. Por lo tanto, Romanos 8:28 se encuentra en la sección que trata sobre la vida en el Espíritu y la seguridad de la salvación, reforzando la idea de que a pesar del sufrimiento, a pesar de los dolores, a pesar de la angustia, de la desesperación, Dios tiene un propósito redentor para todos los aspectos de la vida del creyente. Ya, no entendí el pasaje de Romanos 8:28. ¿Qué hago? Bueno, aquí ya no creo que usted se lea toda la Biblia, pero para entender toda la Biblia, usted va a buscar los pasajes, otros pasajes paralelos que hablen de lo mismo que Romanos 8:28. Y para eso tenemos, por ejemplo, Isaías 46:10. Yo soy Dios y no hay otro igual a mí, que anuncio el fin desde el principio y de la antigüedad, lo que aún no era hecho. Efesios capítulo 1, verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué está haciendo Efesios 1:11? Refleja soberanía, lo mismo que Romanos 8:28, lo mismo que el contexto del capítulo, lo mismo que el contexto del libro. El propósito de Dios en el sufrimiento se refleja en Santiago 1. Hermanos míos, ¿se acuerdan? Tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, ¿cómo me puede decir que yo me salte de gozo porque estoy sin pega? Porque mi mamá, efectivamente mi mamá está en el hospital, porque mi mamá está en el hospital, ¿quiere que salte de la alegría, que me llene de gozo? Sí, pues, eso es lo que quiere Dios, pues, porque es un propósito. Es un propósito que Dios tiene en su sufrimiento, en su debilidad, en su angustia, en su desesperación. Hay un propósito que es moldear su carácter para que usted se parezca a la imagen de Cristo. ¿Se Amén. da cuenta cómo nosotros vamos, en la medida que vamos haciendo el análisis, vamos enriqueciendo la exégesis que yo hago del texto? Eso es, pues, ahí está. Y encerramos el círculo y nos damos cuenta, ¿cierto?, de que Romanos 8:28 hay un propósito eterno de que Dios nos quiere moldear a su medida y que todas las cosas ayudan bien. Está en consonancia con la enseñanza bíblica de que Dios está obrando para el bien de los que le aman, incluso en medio de las pruebas y sufrimientos, y que nada puede desviar sus propósitos eternos. Dios tiene un propósito, hermano querido, con usted y conmigo. No estoy predicando, pero es a la conclusión que usted debería llegar si estudia el contexto de Romanos 8:28. El contexto literario, básicamente, hermanos, esto es literatura, pero es bueno que lo podamos hacer. Pero ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista de Filipenses capítulo 4, verso 13, ¿ya? Ahí está Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa eso? Bueno,
Veo el versículo anterior, el versículo posterior, los leo, los analizo. ¿Y de qué tratan? Tratan del tema de la alegría, de la paz, del contentamiento. Comienza con un llamado a la unidad y a la alegría, los primeros versículos del capítulo 4. Y continúa con las instrucciones sobre cómo obtener paz mental, los versículos 5 y 7. Luego habla de cómo Pablo ha aprendido a estar contento en cualquier situación, del 1 al 13. Entonces el versículo 13 se encuentra al final de este pasaje sobre el contentamiento y la fortaleza en Cristo, a pesar de que Pablo estaba en la cárcel. Y usted tiene que estudiar el contexto cultural. ¿Sabe usted cómo apresaban a las personas en Roma? Los engrillaban, le levantaban las manos y los engrillaban en los pies, en los tobillos y le abrían las piernas. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué lo Amén. fortalece? En sus debilidades, pues. Lo fortalece en el sufrimiento, lo fortalece que Pablo, el Espíritu Santo le dice, conténtate en Cristo. Cristo es la respuesta a tus problemas. ¿Se da cuenta, hermano? Pero hay predicadores que dicen, hermano, ábrete la empresa porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eso lo usan mucho los predicadores de la prosperidad. Ojo con eso. Luego tenemos el contexto histórico. Bueno, ¿y qué hacemos acá? Estudiamos, buscamos en Google o los comentarios que yo les entregué. Si yo les entregué herramientas poderosísimas, hermano. La carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 62, 63 después de Cristo, mientras estaba en prisión en Roma. La iglesia en Filipo, una comunidad de creyentes en Macedonia, en norte de Grecia, era una de las primeras iglesias establecidas en Europa y tenía una relación cercana y solidaria con Pablo. Era una iglesia rica, era money, tenía mucha moneda y le aportaban a la ofrenda a Pablo. Pablo estaba encarcelado y enfrentando dificultades, pero mantenía un espíritu positivo y agradecido. Por eso que la carta refleja su gratitud por el apoyo de los filipenses. Entonces, ¿cómo yo sé todo eso? Estudiando la situación histórica y cultural. Hermano, ¿dónde encuentro esto? Los comentarios, por hermanos. Los comentarios. O las Biblias de estudio también aparece. En la circunstancia que Pablo estaba. Por tanto, ¿qué está haciendo usted? Está analizando el contexto histórico. Sigamos entonces. Luego tenemos el contexto histórico, bueno, perdón, eso ya lo vimos. El contexto teológico, ¿ya? Ahora, la enseñanza y doctrinal general, es decir, ¿qué enseñanza hay ahí en Filipenses 4:13? Bueno, la carta a los filipenses se centra en el gozo, acuérdense, en el gozo cristiano y la vida en Cristo. Enfatiza la fortaleza que proviene de una relación con Cristo. Y ya tenemos el contexto lingüístico. Mire, aquí en mi cuaderno de estudio, porque yo hice esto, estudié en Filipenses 4:13 la semana para poder hacer en la clase. La frase, cuando yo hice el análisis y extraje la frase todo lo puedo, literalmente significa puedo todas las cosas. El griego es panta injo, todo lo puedo, panta injo, ¿cierto? En el griego, refiriéndose a la capacidad total que uno tiene, pero en Cristo. Es decir, puedo todas las cosas en Cristo. Luego viene la frase en Cristo, en Christos en griego. Indica la unión y la dependencia de Cristo. Si usted está unido y depende de Cristo, hermanos, todo lo va a poder en Cristo, en Él. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. La palabra que me fortalece, la frase, yo extraje estas tres frases de ese texto, que me fortalece. Fui, la busqué en el griego, en la página Logos Calogos. Yo tengo griego, tengo perdón, tengo el nivel 2 de griego, pero hermanos, no necesita usted tener ni nivel 1 ni nivel 2. Simplemente necesita entrar a la página Logos Calogos, buscar el libro, buscar el capítulo, buscar el texto, y ahí está explicado de qué significa cada frase. Entonces, ¿qué significa que me fortalece?
en el griego significa el que me da fortaleza, refiriéndose al poder de Cristo que capacita al creyente en medio de las dificultades. ¿Se da cuenta? Entonces, todo esto rico, esto literal rico, este contexto lingüístico, a usted le permite, cuando predica, y si usted estudió, va a permitir traspasar el sentido original que Pablo escribió esta carta a los hermanos de la iglesia local. Significado de todo lo puedo en Cristo. La expresión no significa que uno pueda hacer cualquier cosa sin límite, sino que Cristo fortalece al creyente para enfrentar y superar todas las circunstancias y desafíos que se le presentan. ¿Te das cuenta? Que es distinto cuando estudiamos el contexto. Ahí está, perdón, mire, ahí estaba. Yo lo tenía acá en mi cuaderno. Todo lo puedo, puedo todas las cosas. En Cristo, in Cristo, indica la unión y la dependencia de Cristo. ¿Depende usted de Cristo? Que me fortalece. On indomam mem significa el que me da fortaleza, refiriéndose al poder de Cristo que capacita al creyente. ¿Eh? El contexto eclesiástico y comunitario también. Entonces ya son textos que usted tiene que leer para que pueda hacer sus exégesis. Quiero llegar ya a esta parte. Eh, y por último, mire, usted dice, en realidad todavía no me queda claro. Ya voy a ir a los comentaristas. ¿Qué piensan los comentaristas de ese pasaje? Usted hizo el análisis, perdón, usted hizo la observación, usted hizo el análisis, ¿cierto? Subrayó las frases que son medio extrañas, que le llamaron la atención. Fue, ¿cierto? Ay, ¿cómo se llama estos libros? A una concordancia. Acuérdense que la concordancia lo que hace, mire, ¿qué es lo que hace una concordancia, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, usted, déjeme buscar el texto. Aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Usted va a buscar en una concordancia la frase todo lo puedo. Y usted le va a decir en qué otros versículos de la Biblia está esa frase, todo lo puedo. Entonces usted, si es responsable, va a leer todos los versículos que habla de esa frase para enriquecer su interpretación de todo lo puedo. A ese tema quería llegar. Entonces, ya, no le quedó claro. Usted hizo la concordancia, buscó las palabras en griego o en hebreo. Hermano, si no es difícil, no se asuste con el griego hebreo. No, 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 no. Si hay herramientas que le ayuden a usted a hacer su vida un poco más fácil, su vida de predicador, su vida de maestros es más fácil. Usted dice, ya, mira, no entendí, no entendí. Vaya a los comentarios que usted tiene, el comentario de Henderson, el de Bacon y otros más que están disponibles para usted como estudiante de nuestro instituto gratuitamente. Los puede bajar a su computador, los puede bajar a su celular. Bueno, aquellos que no tienen computador y no tienen celular para estas cosas, pucha, no sé cómo ayudarles en ese sentido. Pero F. Bruce dice sobre Filipenses 4:13, enfatiza que la fortaleza en Cristo permite enfrentar cualquier circunstancia con una con una confianza en Dios, era el texto. Gordon Fee señala que la fortaleza en Cristo es para enfrentar las pruebas y dificultades específicas con paz y contentamiento y no para lograr cualquier cosa sin límites, ¿ve? Entonces, cuando usted llegó, hizo la conclusión de su estudio, F. Brut dice lo mismo que dice usted. Gordon Finn dice lo mismo. ¿Qué dice John MacArthur de este pasaje? Explica que el pasaje se refiere a la capacidad de enfrentar cualquier circunstancia de la vida mediante la fortaleza que Cristo otorga, no como una promesa de éxito en cualquier emprendimiento. ¿Ve? En cualquier emprendimiento. Hablando de los predicadores de la prosperidad. Conclusión. El estudio del contexto es una herramienta, amados hermanos, siervos queridos, una herramienta poderosísima en la exégesis bíblica, permitiéndonos interpretar las escrituras con precisión y profundidad. Al abordar el contexto lingüístico, literario, el cultural, el histórico, el contexto del anterior, después el del capítulo, el del libro,
vamos a abordar el contexto desde múltiples niveles y podemos, por lo tanto, asegurarnos de que nuestra interpretación y aplicación reflejan fielmente la intención original del texto y su relevancia primero para la vida del predicador y después para la vida de la iglesia local. La interpretación, que por el tiempo no la vamos a alcanzar a ver, porque quiero que los dos hermanos que tienen que exponer. La interpretación, bueno, después que usted hizo todo esto, en la interpretación, usted toma el cuadernito, la carpeta que tiene, lo que sea, y usted empieza a hacer el trabajo de interpretar. Y para eso, ¿cierto? Hay pasos. Recuerde que el contexto rige, siempre busque todo el consejo de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia no se contradice. Si usted llega a la conclusión de que hay dos pasajes que se contradicen, no, ahí el problema no está en que se contradiga, el problema está en usted que no logra entenderlo. No base sus convicciones en un pasaje oscuro de la Escritura. Interprete la Escritura literalmente, primero literalmente, busque el significado único del pasaje, eso es lo que tiene que hacer. Yo hice la observación del Salmo 23, ahí están las observaciones, ¿cierto? ¿Qué significa? Me hice preguntas. ¿Te acuerdas que esto lo vimos la semana pasada? ¿Qué significaba ungir con aceite el versículo 5 del Salmo 23? Y les explicaba yo que el aceite era el aceite de oliva que le echaban en la cabecita, ¿cierto? A la oveja, ¿ya? Porque de esa forma evitaban que las moscas se le paraban y plantaran, ¿cierto? Bueno, ahí están las mosquitas, ¿ves? Mira. Que le pusieran larva en la nariz, en la boca, en la oreja, y de esa forma no se volvían locas las ovejas. Porque si plantaban el huevito, era tanto la desesperación que las ovejas se daban golpes con las rocas y obviamente después morían. ¿Quién nos unge nuestra cabeza? El Espíritu Santo. Aquí está ya, yo empiezo a interpretar el Salmo 23. Eso. ¿Y qué es lo que digo? Perdón, digo, el salmista expresa su confianza en que el bien y la misericordia de Dios lo acompañarán todos los días de su vida, incluso en el hogar eterno de Dios. Esto significa que Dios siempre está con nosotros y que podemos contar con su amor y su apoyo en todo momento. La presencia constante de Dios nos da esperanza y fortaleza para enfrentar el presente y el futuro. A esto yo concluí con el Salmo 23. Por lo tanto, el resumen del Salmo 23 nos ofrece una imagen poderosa del amor, el cuidado y la provisión de Dios. Y ahí tiene 3 puntos para su sermón. Bien, y ahora vamos a dejar a mi hermana Catalina, ¿cierto? Que nos va a contestar la pregunta, ¿quién es el ladrón de este verso? ¿Es así, Catalina? Sí. Eso. Bien, bien, Catalina. Tienes 5 minutos, Amén. dale. Ya. No voy a hacer como usted, ¿ah? No se preocupe, no se preocupe. Usted tranquila. Así que yo voy a hacer contexto inmediato, rapidito. Como puso usted ahí en el texto bíblico, ¿cierto? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Quiero compartir con ustedes antes de, yo al leer solamente ese verso de la palabra, yo creo que como a todos, a lo mejor nos pasa que no imaginamos a Satanás, ¿cierto? Al Exacto, diablo, exacto. porque en cierta manera es hacer todo lo contrario a nuestro Dios, a Jesucristo, y, y me gocé mucho con este verso, en realidad, por eso lo escogí. Y como teníamos que ver, ¿cierto?, los versos anteriores y el posterior, eh, de alguna manera, ¿cierto?, Jesús en este momento le está hablando a los fariseos, ya que pudimos darnos cuenta
los versos anteriores, preguntas, porque ustedes conocen, ¿cierto? Que como Jesús hacía como todo lo contrario a ellos, para ellos tenían que buscarle siempre la quita pata al gato, ¿cierto? Con Jesús. Así que pulsaron a este Catalina, te ciego, sugiero que que el que no apague la entra por el huerto por pantalla roer porque las se te ovejas, va. sino que sube por otra parte. Ese es el ladrón y salteador. Catalina, hermana Catalina, Mm. o a mí se me cayó. ¿Cómo no Le escucho. entiendo? Hermana Catalina, Dígame. le sugiero que apague Sí, la dígame. pantalla para que no gaste. Perdonen, ¿Me escuchan ahí? fui yo el que me fui. Pues, disculpen, disculpen, disculpen. Voy a compartir de nuevo. A mí se me cayó el internet, así que me pido la disculpa, Catalina, pensé que a usted se le había caído el internet. Ya, ok. ¿Me escuchan ahí? Era yo el que no lo escuchaba, yo creo que los hermanos ya le escucharon todo, ¿no? Bueno, pero Sí, se estaba escuchando bien. yo Ah, entonces, ya, perdón, ok. yo era el que no, mi internet, qué raro. Bueno, Ya está, Interesante, interesante, está interesante. disculpado, hermano Alejandro. Mira, ya, ok, muchas gracias. En definitiva, hermana Ya, Catalina, ¿quién es el ladrón ya, del bueno, verso? ya, mire, la pregunta me va a cortar todo, ¿ve? No importa. Ah, Pero no, ¿quién por es favor, dele, dele, dele. Es que yo el... pensé que él ya lo había dicho todo. Por favor, siga, siga nomás, siga. No, no se preocupe. Pero voy a seguir donde había quedado, ¿ya? Ya. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a su oveja llama por nombre y las saca. Y Mm, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. mm. Ya, y entonces respondiendo a la pregunta, ¿quién es el ladrón del verso? Son los falsos maestros. Y de alguna Excelente. manera los falsos pastores, porque en el verso 11 que sigue dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su Mm, vida por las ovejas. sí, Gracias, exactamente. hermano. Bien. Bueno, un aplauso entonces para nuestra hermana Catalina, ¿cierto? Que expuso de manera brillante, ¿cierto? Este texto de Juan 10:10. Entonces, para aquellos que pensaban que Juan 10:10 está hablando de él, Satanás, cuando dice el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los que creían que el ladrón era Satanás, bueno, con solo el contexto, con solo leer los pasajes antes y después, nuestra hermana Catalina llegó a la conclusión de que el ladrón si eran los fariseos, es decir, los falsos maestros. Si aplicamos ese texto de Juan 10:10 al día de hoy, debiéramos decir que el ladrón son los falsos maestros, son los falsos apóstoles, los falsos profetas soy que pululan por ahí. Eso, ¿se dan cuenta? hipócrita, ¿Ah? hipócritas. Exactamente, sí. La famosa teología de la prosperidad, todos los que pregonan esta famosa son los falsos maestros. Son identificados aquí como el ladrón. Bien, ahora vamos a dejar a nuestro pastor Figueroa, ¿cierto? Que nos va a contestar la pregunta, ¿quiénes son los testigos de este verso de Hebreos capítulo 12, versículo 1? Hermano Figueroa, pastor Figueroa, por favor. Amén, hermano, les saludo en el nombre del Señor. Amén. Leo entonces el texto de Hebreos 12:1. Dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Amén. La pregunta es, ¿quiénes serían los testigos que se mencionan acá? ¿Ya? Entonces había que considerar la palabra testigo, la palabra fe y la palabra nube.
que se refiere a muchos, a multitud, y testigo sería testimonio o ejemplo. Y la respuesta la encontramos nosotros en el capítulo 11, ¿cierto? Cuando empieza definiendo qué es la fe, para así después dar una lista de muchos de hombres o héroes de la fe, como decimos, generalmente lo hemos escuchado así, héroes de la fe, y ahí tenemos muchos. De hecho, el capítulo 32 dice que faltaría el tiempo para mencionar a muchos más. Perfecto. ¿Ya? Pero ejemplo, por poner un ejemplo, solamente Abraham, que es el padre de la fe, ¿ya? En el versículo 11 del capítulo 11, dice, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener un hijo, ¿ya? Por nombrar alguno, ¿ya? Ahora, la respuesta clara sería que los testigos, la dice el capítulo 11, dice que los testigos son todos ellos del Antiguo Testamento. Todos estos héroes o personajes del Antiguo Testamento son los testigos que nos dan un testimonio, un ejemplo a nosotros a seguir de fe, ¿ya? Ahora, ¿por qué el autor de la carta se los menciona? El contexto dice que ellos estaban desanimados porque estaban siendo perseguidos, la iglesia de ellos, que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, entonces estaban siendo perseguidos y esto estaba desanimándolo, y para animarlo entonces él le habla de todos estos hombres de la fe para que ellos pudieran no apostatar, porque era bien peligroso, estaban a punto de apostatar de la fe, o sea, de volverse atrás. ¿Ya? Entonces para ello él le habla de estos testigos de la fe. Ahora, todos ellos no recibieron la promesa que esperaban. Dice el versículo 39 dice, no recibieron aparte de nosotros. 39 y 40 dice que no la recibieron porque Dios tenía preparado algo mejor para ellos, ¿ya? Y nosotros sabemos muy bien que si nosotros perseveramos en la fe, teniendo como ejemplo estos testigos que ya estuvieron y que no recibieron lo que vamos a recibir todos juntos, por cierto, podemos no desanimarnos, no desalentarnos, sino tomarnos de esta palabra de ánimo, de aliento que el autor le da a la iglesia, a los hebreos, invitándolo a no dejar de congregarse, como dice el capítulo 10 y del 25, y el libro de los 2 versículos del capítulo 12, cuando les dice que deben perseverar en la fe y correr con paciencia la carrera que tienen por delante. Y finalmente le dice, pongan los ojos en Jesús. Amén. El autor y consumador de nuestra fe. Correcto, amén. Pastor, amén. Hermano querido, espero haber contestado la pregunta. Amén. Es importante que lo que dice nuestro pastor Figueroa, estos testigos efectivamente son los santos del Antiguo Testamento, ¿ya? Que es como un espejo para nosotros, ¿cierto? Pero qué importante, así que un aplauso para nuestro pastor Figueroa, ¿cierto? Espero, ¿cierto?, que hayamos quedado claros con lo que se dan cuenta, hermanos amados, tomando lo que nuestros hermanos, el pastor Jorge y la hermana Catalina hicieron. Yo creo que tienen que, bueno, ambos me dijeron que estuvieron un buen rato estudiando este texto, pero llegaron a la conclusión de lo que el texto original dice. No fueron con ideas preconcebidas, o tal vez, no, yo no les pregunté, pero tal vez tenían esa idea de que el ladrón era Satanás. Y se dieron cuenta que al estudiar el texto, perdón, hermana Catalina, no es que usted haya tenido esa idea, seguramente usted ya sabía que el ladrón no era Satanás, pero hay hermanos que creen que Satanás, que el ladrón acá en Juan 10:10 es Satanás, pero nos dimos cuenta ahora, nuestra hermana Catalina nos enseñó que no es Satanás, que no es el diablo, sino que eran fariseos, está hablando de los falsos maestros. Luego del estudio exegético de un pasaje corresponde el bosquejo. Y aquí está mi bosquejo del Salmo 23. Lo saqué a colación porque a esto, hermanos, vamos a llegar a la última clase. A esto usted tiene que llegar. Título, texto, Salmo 23. Título del sermón,
el pastor que satisface la confianza en el cuidado de Dios. ¿Cuál es la idea central del Salmo 23? Dios es nuestro pastor que provee, guía y protege, y en él podemos encontrar plena satisfacción y seguridad de cualquier circunstancia de vida. Introducción. De aquí, en la introducción, ¿cierto? Yo hice un resumen de lo que es el contexto gramatical y el contexto histórico. Yo no le digo a la congregación, hermano, y el contexto histórico dice esto. Miren, ¿saben cómo lo hago yo? Que en el fondo, ya en la forma, digo, hermanos, a manera de introducción, el Salmo 23 es uno de los pasajes más queridos y conocidos de las Escrituras. Nos ofrece un consuelo profundo y una afirmación inquebrantable de la provisión y la protección de Dios. A menudo, amados hermanos, ¿ve? Yo le agrego frases a lo que yo ya escribí. Eso, agregarle cosas, es la guía de soberana del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando predicamos, sigo. Hermanos, el Salmo 23 es atribuido al rey David. Yo no hablo no digo, hermano, el contexto histórico es este, no. Yo sigo de una u otra manera relatando lo que yo ya estudié. El Salmo 23 es atribuido al rey David, quien, como pastor en su juventud, utilizó esta metáfora para describir la relación entre Dios y su pueblo. Amados hermanos, David escribió este salmo en un momento en que reflejaba sobre su propia esperanza. Sigo con el contexto gramatical. Amados hermanos, iglesia querida, el Salmo 23 está escrito en hebreo y utiliza un lenguaje que describe a Dios como un pastor. Cuando llego a esta parte digo, y en base a esta introducción, vamos a ver tres ideas que podemos extraer de este Salmo 23. Primera idea, amados hermanos, la provisión del pastor se encuentra en el Salmo 23 de los versículos 1 al 3. ¿Cuál es la idea exegética de este pasaje o de estos pasajes? Está ahí. ¿Cuál es la idea? Y digo, amados hermanos, Dios, nuestro pastor, provee todo lo que es necesario para nuestra vida espiritual. ¿Se ha visto usted cuando está cansado, cuando no tiene ganas de orar? Es Dios que nos fortalece, así tal como lo hizo con David. ¿Se da cuenta? Que uno va aplicando, va usando, ¿cierto?, la guía soberana del Espíritu Santo cuando predicamos. Algunos principios prácticos que son importantes. Y al final, otra frase de transición, lo vamos a ver. Simplemente yo estoy extendiendo un poquitito para que vamos preparándonos de cómo llegar a un sermón expositivo. Amados hermanos, ahora permítame lo que yo generalmente digo. Vamos a nuestro segundo encabezado, la guía del pastor. Leo el Salmo, ¿cierto? 23, de los versículos 3 al 4, y hablo de la idea exegética. Este pasaje, hermanos, trata del cuidado de la guía a su pueblo por camino. Bueno, en el fondo a eso debemos llegar. Y el tercer punto es este, la comodidad del pastor, los principios prácticos, y la frase que ustedes nunca deben olvidar, finalmente, hermanos. ¿Qué significa finalmente? Usted ya terminó de exponer y ahora viene la conclusión. Finalmente, el Salmo 23 es una declaración poderosa de la provisión, la guía y la comodidad que Dios, nuestro pastor, nos ofrece a través de esta hermosa imagen de un pastor que satisface todas nuestras necesidades. Bueno, a este bosquejo, hermanos, yo tengo la plena seguridad que usted va a llegar después que termine este curso de predicaciones positivas. Yo jamás me salgo del Salmo 23. Jamás, jamás, jamás me debo salir del Salmo 23. Eso es predicaciones positivas, es exponer el texto o los textos, desmenuzarlos, sacar la idea exegética y la idea predicable. Y después el Espíritu Santo le guiará en otras frases, en otras formas, las ilustraciones que usted puede aplicar en la idea predicable, la idea exegética y todo lo vamos a ir viendo paso por paso. Fin, cuarta clase, estudiar el contenido de los PDFs enviados. Nos vemos el próximo martes 6 de agosto a las 20 horas de Chile. Permítame entonces dejar de compartir. Y ya, aquí estamos todos de nuevo. Bien. Comentarios y preguntas sobre esta clase. Sería bueno poder escucharles. Digan algo por lo menos.
Pastor José Miguel, ¿qué le Hermano, pareció la clase? ¿Alguna pregunta que usted quiera hacer? No, la verdad es que, ¿cuánto se llama? Es bien interesante lo que usted nos está enseñando. O sea, para muchos no es nuevo, pero también nos sirve. Se le apagó el micrófono. Ahí sí. Yo digo que para muchos de nosotros no es nuevo porque igual se nos había enseñado antes, pero igual siempre es bueno recordar algunos detalles que se nos olvidan. Yo por lo general, yo conversaba con la congregación el otro día y le decía de que para mí es medio complicado tomar todo un texto porque nosotros en seminario por lo general nos hacían analizar un texto, pero no salirlo de contexto. Mm. No sé si me entienden la idea. Sí, 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 Por sí. decir, por decir, eh, él lloró cuando, ¿no es cierto?, cuando le dicen a Jesús por el tema de Lázaro. Le decían ya, hagan un análisis y hagan un sermón de ese pasaje. Pero eso no significaba de que no teníamos que nosotros estudiar todo el contexto, el texto y el contexto, e incluso a veces hasta el pasaje completo de lo que es eh, bueno, lo que nos está diciendo que por qué Jesús lloró, cuál es el motivo, y llevarlo a la vida práctica. Por lo general a nosotros nos decían llevar esto a la vida práctica. Entonces, eh, hubo un momento, sí, igual que se nos enseñó la parte que está enseñando usted, en que hay que ver el contexto histórico, la forma literaria, y como le digo, para mí ha sido muy bueno porque me ha hecho recordar muchas cosas que ya se me habían olvidado. Amén. Y como le digo, yo por lo general tengo por costumbre tomar uno o dos textos, pero igual analizar todo el capítulo completo o analizar a veces el libro completo para ver del por qué está, para ver todo el contexto completo de la predicación que se va a hacer. Mm. Eso sería. Muchas gracias, Pastor José Miguel. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera también comentar o hacer alguna pregunta? ¿Ana Marta? hermano, Ya. sí, Y después, este, a mí me gustó, pues, me gustó Catalina, su exposición, y me gustó la del pastor, Jorge, Jorge Figueroa. Jorge. Sí, sí, en la parte de Hebreos 12:1, que yo entiendo que estamos modelando la vida. O sea, debemos modelar la vida como Cristo nos enseñó. Es una conclusión que hago respecto a lo que yo entiendo, ¿verdad? Del texto Hebreo 12:1. Mm. El texto de Hebreo 12:1, hermana Marta, el capítulo que le antecede es el capítulo 11. El capítulo 11 habla de los héroes de la fe. ¿Qué es lo que dice el autor? Que para mí es Pablo. Dice, hey, vean a los testigos. Los testigos son los que están en el capítulo 11 en el fondo. Refléjense en ellos. Vean cómo ellos actuaron. Y de esa forma ustedes van a vencer el pecado, de cierta manera les dice. Esa es la finalidad. Efectivamente. Gracias, hermana Marta. Gracias, gracias. ¿Algún otro? Todo estuvo, y eso, como ellos pues pudieron hacer su trabajo, pues yo voy a hacer el mío. El nombre de Cristo, él en el nombre de Cristo, del Espíritu Santo. Ok, no hay Estoy problema. ahí trabajando, estoy Sí. trabajando. Parece que le pedí mucho, ¿ah? Porque un hermano me dijo, hermano, me demoré 2 días en hacer uno. Y le pedí 10. No, Pero está pero bien, me está bien, voy, está bien. voy a enfrascarme, como usted dice, ¿cómo dijo la palabra? ¿Ah? Cuando uno trata de buscar y buscar y buscar y buscar hasta encontrar ¿verdad? La correcta palabra.
escudriñar nomás, no sé, Escudriñar, claro. escudriñar. Exacto. Bien, está bien, está bien, está bien. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Me gustaría escuchar a la hermana Elizabeth, si tiene alguna pregunta, algún comentario. Eh, Preguntas no tengo, estoy entendiendo bien, Qué bien. pero sí quiero comentar que eh, hasta donde sea posible, yo siempre trato de que mis predicaciones sean expositivas, pero yo no puedo hacerlo en una semana. Yo necesito mucho tiempo de anticipación. Y cuando a mí me invitan a publicar, yo le exijo que me lo tienen que pedir con tiempo de anticipación, porque hay que leer, hay que estudiar, hay que analizar, hay que hacer bosquejos, y una semana a mí no me da. Pero muy, muy, muy bueno la forma suya de presentar las clases y sí, lo felicito mucho, Muchas Lizama. gracias. Felicidad. Recuerden lo que siempre le digo, bueno, lo recibo, gracias por lo que me dice, pero acuérdense, lo que siempre les digo, miremos a la cruz, que las luces apunten a Cristo. Él nos está preparando, el Espíritu Santo nos está enseñando cada día. Gracias, hermana Elizabeth. Eh, Pastor Salgado, Alejandro, ¿alguna pregunta? Nuestro pastor Salgado es el presidente de nuestra corporación, Unión Iglesia del Señor acá en Chile. Él es el presidente de nuestra corporación. Pastor Salgado, ¿alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Hola, mi hermano Alejandro. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Sí, bien, bien, gracias al Señor. Oiga, sí, pues un montón de preguntas, un montón de comentarios, mucho que decir, mucho que agregar. Eh, el presidente de la organización, la verdad es que viendo estos temas me da un poco de vergüenza porque yo no sé. Hay muchas cosas que no sé. Somos muy, al menos yo soy muy básico. Eh, Igual tenemos una iglesia donde hay muchos hermanos que no saben leer. Eh, Ayer visité Vilcún, después Paidico. Me acordaba de eso porque cité Romanos 8:28, le cuento rapidito. Ayer estuvimos en Paidico en la tarde y andaban los hermanos de Ontario de visita, o sea, visitando Bien. porque Ontario es un local de Paidico. Y estábamos terminando el servicio y llaman a una hermana que recién viene llegando a la iglesia y le dicen, se está quemando su casa. Y yo le dije Romanos 8:28 y ahora estaba pensando, pucha, lo apliqué bien, lo apliqué mal, corresponde, no corresponde, y ahí entran un montón de dudas, o simplemente fue que dejaron juego hecho en la casa y no había nadie. Mm. Eh, entonces, para mí está difícil mi hermano, o sea, hay muchas cosas que las he olvidado, ya me estoy envejeciendo, y ver, y ver, y ver todos estos temas es un poco complicado para mí. No sé si me estoy colocando el parche ante la herida, pero por ejemplo, el principio del contexto bíblico, del lenguaje literal, el principio de la historia, la exégesis literal y histórico y gramatical, esas cosas, eh, las olvidé ¿cómo hace? o, o nunca las supe como debiera saberlas. Pero estamos ahí, mi hermano, o sea, con un montón de pega, pero me voy a demorar un poco, pero lo voy a terminar de pe a pa. Amén. Amén. Amén, Así, Sí. amén. así va a ser. Sí, Este es lo mío, este es lo sí, mío. sí. Ve, tiene barra ahí también, Pastor Salgado. Ah, ya, bueno, vamos a hacer lo que se puede. Dijo el campesino que hay que arar con lo que hay nomás. ¿Será Pero verdad eso, mire, no? Amén, para su amén. tranquilidad, usted lo dijo bien, porque Pablo dice, todas las cosas les ayuda a bien a los que aman a Dios. Esto es Amén, a los que conforme a su propósito son llamados. La hermana amén. está en Cristo.
Y el pasaje dice, todas las cosas, no dice solamente las cosas buenas, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que aman a Todas. Dios. Todas. Entonces está bien aplicado, Pastor Salgado. Amén. Bueno, se agradece. Lo apoyo, lo apoyo, lo apoyo. Bien, no sé si hay alguien más que quiera opinar. Ahí está el hermano Mario, el hermano... Alejandro, hermana Catalina, por favor, adelante. por favor. No, esa pequeña de lo que usted delante dijo. Y bueno, yo comparto lo que dice el pastor, hermana. Yo creo que bueno, si hay alguien que se le hace fácil esto, gloria, pero se hace muy difícil porque más cuando uno solamente se deja guiar por esto, se puede entregar una parte. Y el estar recibiendo herramientas de una manera tenso nos pone complicado. Mi hermano sabe las conversaciones. Pero hay que tratar de hacerlo. Yo de repente le digo, revísemelo antes, por favor, para ver si está bien o mal y poder salir de la duda. Y como decía usted, mi hermano Alejandro, yo de verdad, a veces uno escucha o uno lo plantea como uno piensa. Y claro, yo pensé y tenía esto, el diablo vino a robar, vino a destruir, vino a matar, ¿cierto? A dividir. Entonces uno lo asocia de inmediato a Satanás. Y esta palabra, por eso me gustó mucho, porque me confrontó, me cambió la perspectiva, el contexto me va a ayudar mucho ahora a poder hacer los mensajes, para poder entender mejor. A veces uno busca de otra forma, ¿no es cierto?, poder llegar a lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. Y esto de verdad que me dejó blog. Inclusive fui donde mi papá y le dije, papá, mira esto, ¿qué decís tú? Y él me dijo lo mismo. Entonces yo le dije, mira, no, la palabra está hablando de esta otra manera y ahí estamos y me gozaba del Señor de poder aprender algo más. Que esto, mi hermana Alejandra. Ay, qué alegría me da, de Felicidades. verdad, en serio. Me da una alegría enorme, un gozo en el Señor de tu confesión, de la confesión del pastor Salgado. Hermanos, la primera vez, indudablemente, como decía el pastor José Miguel, la primera vez tal vez no lo entendemos, pero en la medida que ustedes son responsables y empiezan a hacer un trabajo, pesque un texto y empieza a desmenuzarlo de a poquitito, ya, lo deja ahí en su cuaderno, vaya otro día, vaya haciendo estos trabajos, experimentando, experimentando, y Menustando. va a llegar el día, mire, para mí también fue difícil al principio, le estoy hablando yo 20 años atrás, que yo aprendí esto. Predicaciones positivas se me enseñó hace 7 años atrás. Eh, Eso me permitió ir a Perú y enseñar en muchas otras iglesias sobre las predicaciones positivas. Hermanos amados, hoy día no me cuesta tanto porque ya entiendo de dónde sacar el contexto cultural, de dónde sacar el contexto lingüístico, entiendo un poquito el lenguaje hebreo y griego porque estudié, me interioricé, saqué mi licenciatura en teología. La única finalidad, al final, lo que dice un gran amigo mío, dice, esfuerzo, constancia y sacrificio. Los 3 elementos esenciales para el éxito. Si eso lo aplicamos al estudio de la Biblia, esfuércese, sea constante y sacrifíquese. En vez de ver una película, dedíquese a estudiar. En vez de ver el Señor de la Querencia, sacrifíquese. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esfuerzo, constancia y sacrificio. Son los 3 elementos del éxito. Bien, no sé si hay alguien más que quiera opinar, si no, ya vamos No, terminando. quería decirle a nuestro pastor Salgado que Santiago, el capítulo 1, también nos dice mucho con respecto a la fe, con respecto a la prueba. Mm. Es interesante bueno, como dice nuestro hermano Alejandro, yo estoy estudiando el libro de Santiago, estoy no haciendo un libro como usted, pero para allá voy. Santiago, Eh, el capítulo que usted Santiago, dice, Santiago el dice, capítulo 1. sí, tenga por sumo gozo. Sí, ¿Cómo, Pastor Salgado?
que la hermana va a tener que saltar como becerro en la manada porque se le quemó la casa? Sí. Tal vez en el Porque, momento bueno, no va a entender el propósito, pero es un propósito no, pues bueno, el versículo 3 yo creo que nos deja más que claro porque dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia y la paciencia aquí se traduce como resistencia y perseverancia. Así es. Entonces, Pastor Salgado, yo pienso que usted también, como dice nuestro hermano Alejandro, dio el clavo, bueno, nosotros los chilenos decimos dio el clavo en el mensaje y en el Exacto. consejo que le dio a nuestra hermana. Y bueno, independiente de que no sé, ella tiene que tener esa fe y esa confianza y esa perseverancia en Dios. Hay que orar también por la situación que está pasando nuestra Amén. hermana. Amén, amén, amén. Sí. Así que eso, mi pastor Salgado, de acá del pastor José Miguel de la Quinta Región. Se agradece, fue mi pastor, le agradezco un montón. Sí, estoy atento ahí. Bueno, la casa, ahí ya estamos haciendo los contactos para hacerla de nuevo. Amén. Gracias. Eso nada más. No quería sugerirle que cuando se termine el curso, a ver si el profe suma una o dos clases más para poder conversar de estos temas y exponer nuestras realidades. Con respecto a la exposición, o sea, la predicación expositiva, yo estaba viendo que los que predican de esta manera exponen y dan el ejemplo y citan a Edwards, a John MacArthur y a todos los más entendidos, cosa que la iglesia acá no los conoce a ninguno. Y con el bajo nivel intelectual que en nuestra iglesia tenemos un promedio de séptimo básico. Y le decía varias personas, varias que no saben leer. Entonces, ¿esto igual va a servir? ¿Cómo lo hago más sencillo? Porque una de las cosas... Mire, la complejidad no está en exponer el mensaje. La complejidad está en preparar el mensaje. Si usted lo prepara bien, Pastor Salgado, y extrae la exégesis, la interpretación correcta, cuando usted entregue el mensaje, lo puede entregar de manera sencilla. No es necesario que usted, por ejemplo, en la introducción, usted diga, el libro fue escrito en el año 63. A nadie, tal vez, en el contexto de su iglesia local, tal vez no. Obviar cierta información. Lo central aquí, Pastor Salgado, dos cosas. No salirse del texto que usted está predicando. Y segundo, la aplicación de lo que usted aprendió, eso es lo elemental. Eso es lo elemental de la predicación expositiva. Es cómo usted lo aplica, cómo usted se lo transmite a la iglesia local. Puede usarlo inclusive con ejemplos del campo, ejemplos de la máquina, ejemplos del arado, pero usted primero tiene que decirle lo que dice lo que dice el texto original. Y usted, al aplicarlo, usted ahí ocupe toda su imaginación posible. Ya. Esa es la idea. Pero mire, muy buenas las preguntas que usted hace. No, yo le entiendo perfectamente. Y como usted dice, podemos dejar aumentar un poquito 2 o 3 clases más para ver todas estas inquietudes, ¿cierto? Podemos quizás que prediquen unos 3 o 4 hermanos, unos 10 minutitos cada uno, preparen que va a ser la prueba final, preparar un sermón y que lo prediquen. Unos 3 o 4 hermanos, ¿cierto? En unos 7 o 10 minutos, ¿cierto? Cada uno. Y cada uno de nosotros, ¿cierto? En la medida que ya hemos aprendido esto, nos vamos a dar cuenta, mire, usted se va a dar cuenta que no va a ser difícil después en preparar sermones expositivos. Amén. Tenemos un tremendo desafío. Sí. Confiemos en el Señor que al final del curso, ¿cierto?
van a tener clarito, ¿cierto? La exégesis, cómo prepararlo, qué viene antes, qué viene después. ¿No? Confiemos en el Señor, ¿les parece? Bien. Pastor Samuel, ¿alguna pregunta? Y con esto terminamos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Dios les bendiga a todos, hermanos. Estoy verdaderamente muy agradecido por esta oportunidad bueno, que el Eterno nos da de poder participar con ustedes aquí. Nada más quería aportar algo bueno, que me vino justamente a la memoria mientras escuchaba a todos los hermanos, que usted sabe que tuve una experiencia, hermano Alejandro, en una congregación en la que a su tiempo yo pertenecía, ¿no? Usted sabe que en los mensajes que se predicaba justamente se repetía mucho una palabra. Yo tenía entre unos 15 y 16 años y recuerdo que siempre todos los hermanos predicaban y hablaban acerca de que un alma valía más que todo el oro del mundo. Lo decían todos. Usted sabe que era increíble. Cada predicador que pasaba decía que un alma valía más que todo el oro del mundo. Y luego otra palabra que se hizo como una muletilla, ¿no? Era también que ninguna hoja se cae si no es la voluntad de Dios. Y resulta que un día estudiando, y yo iba al colegio secundario, ¿no? Y resulta que estudiando en una oportunidad, leyendo un libro de Cervantes, encuentro esa muletilla que tenían los hermanos, ¿no? Así que bueno, la verdad que para mí esto es una experiencia y una bendición muy grande poder participar con ustedes aquí, porque uno se va corrigiendo también, ¿no? Se va construyendo en lo que tiene que ver con la parte homilética y eso es algo maravilloso. Bueno, nada más que eso, compartir con ustedes porque era algo que se expandió. Imagínense que la congregación era tan grande, tenía aproximadamente unos 3.000 feligreses y todo el que pasaba a predicar lo repetía, lo repetía, lo repetía. Eso también es una complicación, ¿no? Y no solamente una complicación, sino que también es una responsabilidad de aquel que ofrece ese mensaje, ¿no? Amén, amén. Gracias, Pastor Samuel. Pastor Guillermo, sus últimas palabras y alguna pregunta que quiera compartir. Usted levantó su manito. Buenas noches, no, más que nada era un saludo a todos los hermanos, Pastor José Miguel, Pastor Roberto, y no es que solamente el nombre de los pastores, sino que mi hermana Elisa, mi hermana Martita, hermano Mario, ¿ya? Eh, bueno, felicitaciones también por la clase y una reflexión breve en el, disculpe, en el sentido de que a ver, esto es vino nuevo, ¿me entienden? Es vino nuevo todo esto, ya. Por muchos años, históricamente, la iglesia o en la iglesia se ha instalado justamente este desconocimiento y esta ignorancia, no ignorancia en el sentido de la ofensa, sino que el desconocimiento de poder contar con una debida interpretación de la escritura. Amado, es cosa de que miremos la historia de la iglesia a nivel global. Recuerden de que por el desconocimiento, por la indebida interpretación o la mala interpretación, surgieron los testigos de Jehová, surgieron los mormones y han surgido iglesias equivocadas, falsas, y también últimamente han surgido movimientos, el movimiento del Evangelio de la Prosperidad, movimiento profético, apostólico, y todo eso producto justamente de esta carencia que ha tenido la iglesia por siglos, por así decirlo. Por lo tanto, lo que ustedes están haciendo en este momento, fortalecer esta fe, fortalecer justamente los propósitos de Dios a través de aprender y interpretar debidamente la Escritura, ¿ya? Así que contentísimo de poder escuchar esta clase y felicitarlo a cada uno de ustedes de que esto es lo que necesita la iglesia actual, ¿ya? Hombres y mujeres preparados
lo mejor posible, entendiendo de que hay un problema cultural, un problema, ¿verdad?, de preparación, en fin, lo que decía el pastor Salgado, aún tenemos miembros, ¿verdad?, hermanos de la iglesia que ni siquiera saben leer, ya, por diferentes circunstancias, pero en fin, también hay testimonios de muchos siervos y de muchos hermanos que aprendieron a leer a través de la Biblia y a través de la palabra. Así que felicitaciones e instarlo a que sean constantes, persistentes, y este es el camino que deben ustedes seguir, ¿ya? Al principio cuesta caminar. No todos los seres humanos nacen y caminan inmediatamente. Esto es exactamente igual. Estamos cambiando, imagínense, toda una práctica instalada en la Iglesia Evangélica a nivel mundial por años, ¿verdad? De poder hablar de nuestros testimonios o predicar de nuestros testimonios, de lo que escuchamos, y muchas cosas que hemos escuchado no han tenido una debida interpretación, en este caso como corresponde de la Escritura. Así que esto les va a permitir a ustedes un desarrollo, y les garantizo y les aseguro que va a haber un antes y un después de haber, en este caso, participado en estas cátedras y en estos cursos con respecto a predicar la palabra del Señor de manera más eficaz. Todas estas son herramientas, herramientas para el buen uso y debido uso, ¿verdad? Para que la iglesia también crezca integralmente, toda la iglesia de ustedes. Así Amén. que un abrazo y gracias, hermano Alejandro. Bien, bien. Vamos a orar. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o algún comentario. Hermano Mario, por favor. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga a todos los del grupo de estudio. Con Dios, hermano, no se puede decir nuevo, sino que es lo que el Espíritu Santo le pone la convicción a uno de que es correcto y que no es correcto. Que la gente no, las personas leer, hermano, tengo que, mano Mario, esa es la pura carne, me decía así. O sea, él tenía el Evangelio revelado a pesar de no saber leer y escribir. Es como yo, ahorita que ustedes están hablando, yo siempre tenía dudas de la danza, sobre el Espíritu Santo, sobre el velo, sobre las lenguas. Siempre hacía preguntas a las personas, les enseñan de que si uno habla temas del Espíritu Santo, que te habla tu mano contra el Espíritu y no tiene perdón, pero Dios, hermano, lo saca a uno de la ignorancia. Es como las personas que están en iglesias de la prosperidad. Ellos no son pobrecitos, ellos son igual al líder. Y eso es lo que ellos buscan, pero hay personas que quieren la verdad, hermano, y salen de esas congregaciones, o Dios los mueve a lugares donde van a aprender la palabra verdadera. Yo trabajo de piloto, y mi trabajo es en acá. Yo hablo con muchas personas de diferentes denominaciones, nos ponemos a platicar, y las personas parece que fueran ignorantes, que no supieran, que no analizaran, pero a mí me ponen a hacer preguntas, y yo les contesto, hermano, mire usted, cuando están hablando la lengua, cuando se caen, y están metidos en esas congregaciones, pero como que tienen cierta duda, y uno les explica con lo que uno sabe, ¿verdad? Les da una idea, mire, esto no es así, la Biblia enseña esto, pero Dios es fiel, hermano. Dios pone la palabra, y hay un movimiento, hermano, de hombres fieles que están defendiendo el verdadero evangelio, hermano, que están Amén. saliendo de los moldes. Lo que ha pasado, que los pastores se han acomodado. Yo los veo como los políticos, como que ellos se protegen, se cubren y hacen la iglesia, le dejan al hijo una iglesia ya formada al lado de otra, y como que es un negocio familiar, y tal vez no tienen el llamamiento del Señor para dedicarse, hermano. Yo me quedo admirado, hermano, no es por afamarlos, porque no debemos hacer eso, pero yo le digo a mi esposa, se la pasan todo el día estudiando, eh, dedicados totalmente a lo que es el evangelio, a la enseñanza, y lo que uno no ve en nuestro medio, hermano, solo van, se paran, y ellos dicen de que el Espíritu les pone las palabras en ese momento que están parados frente a la congregación, y cuando uno los oye a ustedes, y después uno va a la congregación, oye la predicación, da pena, hermano, no enseñan nada, nada, hermano. Solo están hablando cosas que se les vienen en el momento, contando chistes,
Y aquí uno mira de que sí hay una dedicación, hay un estudio, se dedican, hermanos, para la enseñanza y se nota la diferencia, hermanos. Yo los felicito. Gracias por compartir, hermanos, estas enseñanzas y las vamos a aprovechar, hermanos. Yo se los agradezco mucho y felicitaciones a todos mis hermanos que están dedicando su tiempo para aprender en este curso. Gracias, hermano Alejandro. Amén. Gracias, hermano Mario. Saludo ahí a su esposa que está al ladito suyo. Se le ve ahí sí, po, se le veía la mitad de la cara. Saludos, hermana querida. Bien, quizás ustedes quisieran estar 2 horas haciendo vigilia acá, pero yo creo que todos que ya estamos cansaditos y queremos ir a disfrutar un ratito más a nuestra familia. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos, porque de una u otra manera igual a los que sabemos un poquitito más, ¿cierto? Igual nos cuesta. Voy a pedirle entonces a nuestro pastor Israel, si es que está ahí conectado aún, sí está conectado, de que pueda estar orando para despedirnos en esta noche, pastor Israel. Pastor Guillermo, ¿quería hablar usted también? ¿No? Ah, que tenía la mano levantada, ya, perfecto. Pastor Israel, no se le escucha nada. Bueno, oremos al Señor. No, no se le escucha. No, No. No se preocupe, pastor Israel. Yo oro al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche ya de invierno, una noche fría, Señor, acá en Santiago. Queremos adorarte, queremos levantar nuestras manos espirituales y darte las gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Señor, puedo sentir en alguno de mis hermanos, de mis pastores, quizás una leve confusión en todos estos términos que a veces son nuevos, son difíciles de entender. Señor, tú has permitido que grandes hombres de Dios generen estos procesos para poder establecer la verdad de tu palabra. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, imploro, Señor, la guía soberana de tu Espíritu Santo, en la vida, Señor, de mis hermanos, de mis siervos, para que sea el Espíritu Santo que pueda redarguirlos, corregirlos e instruirlos también en estas materias que son tan relevantes, y quizás una de las más relevantes, que es transmitir la verdad del texto original a la congregación, Señor. Ayúdanos, Padre. La labor del predicador, si bien es cierto, se ve fácil en cierto sentido, pero en un sentido claro, preciso, es ardua, como decían muchos, Señor, en esta noche. Es una labor ardua de estudiar, de meterse, de sumergirse, Señor, en tu palabra, de entender, Señor, el contexto, de entender por qué los autores escribieron un texto en particular. Ayúdanos, Señor, a descubrir en tu palabra y en aquellos hombres de Dios, Señor, que han levantado libros, manuales para poder entender esto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero pedir y ponerme delante, Señor, de este maravilloso curso de hombres y mujeres valientes. Y te quiero implorar, Señor mío, que tú pongas una doble porción de tu espíritu en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones. Y que puedas bendecir, Señor, este deseo maravilloso que ellos quieren aprender aún más. Quizás, Señor, muchos de nosotros hemos conocido estas materias, pero con el tiempo se nos olvidan. Con el tiempo a veces nos confundimos. Te pido, Padre, que nos recuerdes, que nos ayudes, Señor, a entender cada día más estos procesos, estas formas, estas herramientas, como decían algunos, y pueda ser más fácil poder ver la luz de tu palabra, la verdad del contexto original, Señor.
de tal forma que podamos llevar esa verdad que tú dejaste en tu palabra. Tu palabra, Señor, es inerrante. No tiene errores, Señor. Tu palabra es veraz. Tu palabra, Señor, es oportuna. Pero para que sea inerrante, para que sea verdad en la vida de la congregación, necesitamos extraerla. O de lo contrario será, como decían algunos, un texto fuera de su contexto, simplemente es un pretexto. Gracias, Señor. Cansados en esta noche, renueva nuestras fuerzas físicas y mentales y espirituales y llévanos al descanso eterno, Señor, que necesitamos en esta noche, poder mañana levantarnos con un corazón más alegre, con un corazón más lleno, de saber que hemos aprendido un poco más de tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, queridos siervos, ahí prendan sus camaritas y nos despedimos con la gracia del Señor. Perdonen que nos hayamos extendido, pero creo que fue necesario, porque yo creo que todos tenían deseos ahí de hablar, de expresar un poquito ahí sus preocupaciones o quizás sus preguntas. Dios les bendiga, Pastor Salgado, Dios les bendiga, saludos ahí a la iglesia, Pastor Israel, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermana Marta, Pastor Jorge, Pastor Samuel, hermana Catalina, hermano Mario, todos ahí, Pastor José Miguel, Pastor Guillermo, Elizabeth, Buenas noches. hermana Elizabeth, Hola, Dios les bendiga. Marta. Hermano Isaac, Hola. ahí, Dios les bendiga, un abrazo ahí en su hogar. Chao, chao, cuídense, nos vemos. Chao, nos vemos. Atento a la Chao, un al abrazo, grupo de WhatsApp. bendiciones. Chao, chao. Atento al Gusto de grupo de WhatsApp, verlo. por favor. Chao, chao. Chao, chao. Los hermanos. Hermana Elizabeth, saludos. Saludos, bendiciones. Chao.